Hola meninos, ¿cómo están el día de hoy? Como siempre, espero que estén súper bien, porque el día de hoy traigo de esos videos que le encanta a las fujochis y fundanchis del canal. Y es un video sobre BL, yaoi, chico chico y mucho amor. Ok, ya quedó claro. Pero esta vez va a ser versión OVAs. Ya tenemos versión películas y animes que están en el canal y pueden ir a verlos. Faltaban los OVAs. Si no sabe qué son, pues son como anime pero mucho más cortos. Si quieren una mejor definición pueden buscarlo en Google Sam. Y bueno, esta vez son corticos, pues porque no siempre hay tiempo para vernos un anime de 12 capítulos y a veces necesitamos algo que nos recargue de energía antes de ir a trabajar, a estudiar o en el bus. Media horita de entretenimiento con mucho amor es lo que necesitamos. Como siempre, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Y bueno, dejémonos de tanta cháchara y comencemos con este video. E iniciemos con Dramatical Murder. En general es una novela visual japonesa de género yaoi y ciencia ficción. Cuenta con un anime de 12 capítulos y un OVA de 24 minutos. La historia nos cuenta cómo Aoba se despierta en un lugar misterioso. Una persona casi idéntica a él está sentada enfrente suya y le dice: este es el resultado de lo que has causado. Acompañándolo a sus palabras, Aoba empieza a ver versiones de sus amigos, uno detrás de otro. ¿Esto es un sueño? ¿Una ilusión? ¿Otra cosa? ¿Qué será? Una recomendación mía, un pequeño consejo, no sé cómo lo vayan a tomar, pero yo creo que antes de verse este OVA, les recomiendo 100% que se vean el anime para entender mucho mejor la historia. Close the Last Door es una serie de manga de género yaoi escrita e ilustrada por Yugi Yamada. Género: comedia romántica, drama yaoi. Cuenta con un OVA de 30 minutos. Su historia nos cuenta que después de ser el padrino de la boda de su mejor amigo, el joven Atsushi Nagai se da cuenta de que nunca podrá estar con el hombre que ama. Sumergido en la tristeza y en el odio que siente por la nueva novia, Nagai conoce a Kensou Honda, un invitado de la boda por parte de la novia. Honda se ocupa de consolar a Nagai cuando estaba ebrio y ahora Nagai cree estar enamorado de ambos hombres. Las cosas comienzan a complicarse cuando la novia de Saitou huye con otro hombre y este comienza a interesarse románticamente en Nagai. No olviden revisar su manga que está igual de bueno. Tyrock es una serie de manga de género yaoi escrita e ilustrada por Natsume Isaku. Género: yaoi, romance y comedia. Cuenta con 2 OVAs de 23 minutos cada uno. Ryunosuke Ohara es el único hijo de un jefe yakuza que es presionado para aceptar el puesto como el quinto heredero debido a la enfermedad de su padre. Sin embargo, las prioridades de Ryu son muy concretas y no tiene deseo alguno de aceptar el cargo. En su lugar, prefiere centrar su atención en Naoki Satoya, su mejor amigo de la infancia y también su gran amor. Ryu no está dispuesto a arriesgar su futura relación y matrimonio con Nao, como a este le gusta decir, por ser el jefe de una familia yakuza. Continuemos con un clásico. Hey, Class President es una serie de manga de género yaoi escrita e ilustrada por Kaori Monchi. Género: yaoi, comedia romántica. Cuenta con 2 OVAs. Yuzo Kokusai es el presidente del consejo estudiantil, un joven extremadamente encantador, apuesto y seductor. Yasuhiro Chiga, el vicepresidente del consejo, se siente atraído por los encantos de Kokusai, aunque continuamente se cuestiona cómo alguien tan inteligente como él pudo haberse enamorado de un chico como Kokusai. Y ahora sigamos con la ternura, pero con Koizuru Shirokuma,
un manga escrito e ilustrado por Koromo. Es una miniserie y cada capítulo tiene una duración de 1 minuto a 30 segundos. La historia gira en torno a un oso polar que se enamora de una foca macho y no quiere nada más que protegerlo, a pesar de que la foca piensa constantemente que el oso quiere comérsela. Es una historia súper tierna y entretenida. Y para finalizar vamos con otro clásico, Kachou no Koi. Es una serie de manga de género yaoi escrita e ilustrada por Kyuchu Danji. Cuenta con un episodio de 30 minutos. Género comedia romántica yaoi. Kazuhiko Odakara es un asalariado que ha pasado los 33 años de su vida sin una novia. Tras conocer a un nuevo empleado llamado Ryu Harada, se da cuenta de que de hecho es gay. Esta nueva revelación acerca de su orientación sexual le permite a Odakara explicar después de largos años sus gustos, que durante mucho tiempo fueron considerados extraños por los demás. Mutuamente enamorados, Odakara y Harada comienzan una relación y pronto deben lidiar con los problemas típicos de una pareja, que van desde celos hasta la curiosidad de sus colegas. Y bueno, meninos, eso ha sido todo por el video de hoy. Como siempre, espero les haya gustado y si fue así, regálame un like, que eso me hace súper feliz. Antes de continuar, solo para recordarles que todas estas series cuentan con sus mangas, que pueden ir a leer y enamorarse mucho más de sus historias. Ahorita sí, sigamos. Como saben, sus deseos son órdenes y si gustan una segunda parte, por favor déjamelo en los comentarios para yo saber. Y dime también si has visto alguno de estos OVAs y si es así, ¿cuál de estos es tu favorito? Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo videíto en el canal. Y si gustas, puedes seguirme en mis redes sociales. Y bueno, meninos, con esto me despido. Bye bye, matane.